Subir antes de olvidarme. Vamos a subir. Voy a iniciar nueva grabación. Hoy vamos a desarrollar lo que es la gestión de recursos humanos. Meramente los que están principalmente, la mayoría acá creo que son, si no son todos, son casi todos, son ingenieros, futuros ingenieros industriales. Entonces, ustedes dan lo que es la parte de sistema de gestión de calidad y ahí se desarrolla un poco la parte de organigrama, descripciones de cargos y todas esas cosas. Entonces, es algo muy parecido, así como mencionábamos en la primera clase con Elvio, de que muchos de los procesos, áreas de conocimiento de la gestión de proyectos están muy relacionados a otro tipo de, inclusive de materias que dieron hoy día, pero están relacionados a ciertas otras áreas dentro de lo que es una organización en sí. O sea, salvo principalmente lo que es la parte de alcance, que es lo que tiene un valor diferencial, lo que hablábamos principalmente a la hora de definir, y sobre todo que un proyecto es temporal. Eso vamos a ver un poco bien en lo que es cronograma, es decir, que tiene sí o sí un inicio y tiene un fin. Bueno, entonces, sobre esa base, ok, vamos a ver, ahí, bueno, vamos a iniciar un poco lo que es la gestión de los recursos humanos dentro de un proyecto, evocados a lo que es principalmente a unas buenas prácticas del project management, o sea, la gestión de proyectos y lo que nos vela en su sexta edición, el PMI. No obstante, como les digo, una cuestión un poco puntual es que todo esto que normalmente nos establece a través de áreas de conocimiento en una de sus fases o en todas sus fases o en alguna de sus fases de un proyecto que sabemos que son la iniciación, la planificación, ejecución, seguimiento y control y finalización. Las buenas prácticas lo que establecen son una serie de procesos que se pueden dar en cada uno de las distintas etapas. No necesariamente, vuelvo a repetir, salvo la integración, está en, hay procesos en cada una de las fases. Y eso es la razón principalmente y evidentemente de que muchas de ellas entran en la interacción recién en la planificación y lógicamente en la ejecución y el seguimiento y control. Uno de los cambios que tiene esta área de conocimiento en la sexta edición con la quinta es principalmente eso, que incluye la estimación de los recursos y el control de los recursos. Es decir, anteriormente no tenía principalmente el control de los recursos, que es la parte en la fase de seguimiento y control. Entonces, vamos a dar un poco un pantallazo general y ver un poco entradas y salidas que están contenidas en cada uno de estos procesos, ¿sí? Acá principalmente a efectos prácticos en lo que es la gestión de proyectos. En esta etapa normalmente como producto de herramienta lo que se logra hacer es, le llaman plan de gestión de los recursos humanos, pero lo que buscamos principalmente acá es recursos ya de manera general. Anteriormente se llamaba humanos porque hoy sabemos que también hay recursos de horas máquina, ¿sí? Dependiendo del tipo de envergadura del proyecto. Por tal razón, eh, hay tres herramientas importantes, que entre eso va a ser una de las tareas, va a ser la investigación de la matriz de los recursos humanos y un esbozo, que es lo que van a plantear para la próxima clase ustedes, ¿verdad? Yo le voy a pasar después un link dentro del, le voy a pasar el video para que suban en Moodle y un ejemplo parecido. Acá tenemos elementos que ustedes ya conocen como es el organigrama en sí, el organigrama del proyecto y el equipo del proyecto, no el organigrama de la organización, los perfiles de cargo, job description, como le quieran llamar, o descriptivos de cargo de las principales funciones y la matriz de responsabilidad. La matriz de responsabilidad es una importante herramienta que se genera dentro de esto, que no es más que nada, como dice su nombre, una matriz en la cual está establecida en columna y fila algunas responsabilidades fundamentales, que yo creo que en la experiencia, en el uso dentro de lo que es gestionar proyectos principalmente de gran envergadura, pueden darnos un norte y pueden servirnos como herramienta. Vuelvo a decirle, como se hablaba al inicio, las buenas prácticas lo que establecen es
una serie de procesos, pero como una sugerencia. Te vuelvo a repetir, no es una metodología, no es algo que se impone, no es como la metodología ágil o el Primes 2, que son metodologías bastante rígidas en el sentido de que sí o sí tenemos que hacer. Acá sugiere y se va adaptando conforme a las necesidades que puede tener el proyecto como tal. Bueno, dentro de lo que implica la gestión de los recursos del proyecto, ¿sí? Ella implica 5 grandes procesos, ¿sí? Que están enmarcados en los procesos de planificación, como pueden notar, que es la planificación de los recursos, la estimación de los recursos, ¿sí? Por otro lado, en la parte de ejecución, que es la adquisición o contratación de los recursos, el desarrollo del equipo y la dirección del equipo. Y por último, este proceso, el 9.6 y el 9.2, son los que se incluyen en esta versión. Hoy, como le habíamos mencionado, ya se está entrando con la versión 7, pero actualmente todavía se está cerrando lo que es el proceso y hasta inclusive certificaciones con la versión 6 hasta marzo, ¿verdad? Entonces acá está el control de los recursos, que también es otra variante que introduce esta versión que nosotros tomamos como base hasta este semestre, ¿verdad? Sobre esa estructura, gente, o sea, lo que busca la gestión de proyectos o el Instituto de Gestión de Proyectos en su forma de sugerir el desarrollo de los recursos principalmente humanos, así como también materiales, es un poco ver cómo queremos enmarcar, o decir, cómo vamos a configurar ese equipo que va a llevar a cabo, el equipo propiamente dicho técnico que va a ejecutar. Cuando hablamos técnico, no solo hablamos del equipo, suponiendo una obra de gran envergadura, no solo de los ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, mecatrónicos, automación, etcétera, especiales industriales o de procesos que van a estar ligados a la obra, sino también los diferentes recursos técnicos transversales, porque un proyecto no solo exige un equipo técnico que va a ejecutar, sino también alguien tiene que comprar y abastecer, por eso hay un área de conocimiento de gestión, alguien que tiene que capacitar. Hoy día no podemos estar exentos de la importancia que tienen los recursos como ser la parte de sistema ambiental, así como también la parte de lo que es la seguridad en obra o la seguridad industrial. Muchas de las empresas ya no solo multinacionales que están más acostumbradas y más desarrolladas en eso, sino también empresas del área de mediana y grande empresa, principalmente constructoras grandes, ya tienen en su desarrollo lo que son medidas como OSHA, cuestiones así que ya integran todo ese aspecto y suman procesos que necesariamente tienen que estar contenidos. O sea, por eso que una parte habla en la parte de ejecución, dice desarrollo o desarrollar el equipo. O sea, y ahí habla un poco de principalmente eso, de cómo capacitar, mantener motivado y constantemente estar detrás de lo que son los recursos, principalmente en ese sentido humanos del proyecto. Porque la esencia principal, como hablábamos en el capítulo 1, en la parte introductoria, hay que definir. Cuando definíamos un proyecto decíamos que se hace bajo un único responsable, un líder único. O sea, no implica que no haya una transferencia o una delegación de autoridades, pero la responsabilidad para, para consigo tanto el éxito o en su defecto el fracaso de un proyecto se centra en un líder, en un único líder realmente, que es el que tiene que ser la persona capaz de llevar a ese equipo del proyecto, que es en la gestión de los recursos humanos donde se va definiendo. Vuelvo a decirle, cuando hablamos del equipo, hablamos de todas las áreas que puedan implicar para el desarrollo del proyecto, no solo el área pura técnica, sino también el área de compra, el área de contabilidad financiera o control de costos, que normalmente lo que más se hace, el área también el área de recursos humanos, propiamente dicho, de la compañía o de la organización, o en su efecto, si no hay como área la función para el desarrollo de los miembros, así como la adquisición de los recursos, porque alguien tiene que contratar, alguien tiene que evaluar, alguien tiene que formalizar a través de
ya sea no solo de lo que es la descripción propiamente dicho de la función, la responsabilidad, sino también de los contratos y aspectos jurídicos y legales necesarios que se requieren a la hora de adquirir ya sea un equipo o contratar un recurso humano calificado. Muchas veces estos equipos normalmente se forman de manera temporal, así como la definición de un proyecto dice, debido a que se requiere alguna función o algún cargo o algún expertise de manera muy específica. Bueno, entonces el objetivo un poco de la clase de hoy es ir viendo de manera general, ¿sí? Cada uno de esos procesos que se enmarcan dentro de los diferentes grupos de proceso que implican las buenas prácticas del PMI o del Instituto de Gestión de Proyectos, que es nuestra base. Nosotros, como les mencionaba, si pueden visualizar, en los grupos de proceso de planificación vamos a trabajar o hablar sobre dos grandes procesos. Esos procesos tienen necesariamente ciertas entradas que ya vienen de otras áreas de conocimiento, como principalmente de alcance, de la integración, ¿sí? Tres procesos, perdón, que se centralizan dentro de lo que es la ejecución propiamente dicha. O sea, así cuando el proyecto ya está ejecutando, se va contratando los personales, se le va capacitando, manteniendo, motivando dirigiendo, lógicamente. Y por último, lógicamente, controlarles, ¿verdad? Necesariamente importante el control porque el control va asociado a una buena gestión para la eficacia, o sea, eficiencia y eficacia del proyecto, así como también por sobre todo ver si efectivamente los recursos están cumpliendo con sus funciones y responsabilidades para los cuales fueron asignados, ¿sí? Recordemos que en todo lo que sea recurso, siempre esto está traducido en un proyecto a un sentido monetario, ya sea material o ya sea un recurso humano, implica una erogación en el flujo de caja del proyecto. Por tanto, el control es algo fundamental. Anteriormente no figuraba como tal porque se hacía en lo que es el seguimiento y control de costo, pero ya actualmente implica también o desarrolla un proceso de control específico porque no solo va en el sentido cuantitativo, sino cuánto él afecta, sino también en su eficiencia dentro del resultado que genera el recurso principalmente humano o material dentro del proyecto. Esa es la razón de ese proceso. Actualmente en la versión sexta, que es la actualizada, antes, porque está entrando ahora la séptima, son 6 procesos distribuidos, vuelvo a repetir, en tres fases del ciclo de vida de un proyecto. Están en la planificación, en la ejecución y en el seguimiento y control. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Asumo que no, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al primer proceso que es la planificación de la gestión de los recursos humanos, ¿verdad? Principalmente en lo que implica la planificación de los recursos, aquí tiene una línea clave y fundamental cuando vamos a enmarcarnos en un proyecto, que es claramente, como dice eso que está subrayado, identificar y documentar. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que identificar qué son requeridos, o sea, qué recursos son requeridos dentro del proyecto desde su perfil, desde su expertise, desde qué, desde la funcionalidad que va a transmitirse a través de las responsabilidades y por ende habilidades, es decir, expertise que vamos a requerir de cada uno de ellos, de manera de que podamos establecer un plan de gestión de personal. Es decir, listar claramente cada uno por uno, de los potenciales recursos que vamos a requerir en las diferentes áreas. El área técnica propiamente dicha, el área de compra, el área de Contraloría, en el sentido de que va a ser controlling de costo, ¿sí? La parte principalmente de gestión de proyectos, que va a ser un área transversal normalmente al director de proyectos, ¿sí? Previamente, efectivamente, el director del proyecto, el coordinador del proyecto, el gerente del proyecto
está definido en una fase precedente ya. O sea, él es el encargado de estructurar principalmente toda esta base de plan de gestión. Este proceso, gente, es fundamental que se haga en la fase de planificación del proyecto, es decir, evidentemente antes de empezar a ejecutar, porque ¿cómo decir? No me voy a jugar el partido sin saber qué jugadores se van a ir en cada uno de los puestos, de la misma manera, o sea, y tampoco acá hay algo demasiado complejo, hay diferentes tipos de documentos, hay diferentes tipos de plantillas que van a encontrar respecto a un plan de gestión de personal, pero vuelvo a decirle, acá lo importante y lo que nos dice la buena práctica es, necesitamos, o qué es lo clave en esto, definir el listado claro de cada uno de los recursos que vamos a precisar conforme a roles o conforme a las funciones y responsabilidades dentro del proyecto. Es decir, si voy a hacer una planta industrial, ¿qué necesito? Un ingeniero de proceso, una experiencia mínima tal característica que va a enmarcarse en el desarrollo, diseño y layout y gerencia técnica del proyecto. Voy a requerir un ingeniero, obviamente, civil, un ingeniero, un supervisor del área mecánica, del área eléctrica, de instrumentación, automación, etcétera. Entonces, me voy definiendo, ¿sí?, con ellos en este nivel una cuestión un poco todavía macro, es decir, voy estableciendo principalmente funciones, roles, jerarquías que van a desencadenar principalmente, como ahí menciona, en el organigrama del proyecto y lo que denomina el plan de gestión del personal, ¿verdad? Que es básicamente una línea de tiempo, una línea base de una vez que yo tenga mi organigrama de proyecto con mínimamente, no sé si a un nivel todavía de un descriptivo de cargo, pero sí al menos ya con funciones bien claras y determinadas que después van a determinar en experiencia específica, van a determinar en años de experiencia, si tiene que ser un profesional recibido o va a ser un profesional que puede ser, qué sé yo, en nuestro caso, muy normalmente con tesis pendiente, ¿verdad? Pero ya en el mercado laboral, etcétera, ¿verdad? O puede ser ¿cómo se dice? Un pasante, etcétera. Entonces, en este punto nosotros lo que hacemos es determinamos claramente la función y la posición. Entonces, ¿para qué? Porque también sobre esa base, conforme al cronograma, que es lo que le da al área de conocimiento anterior que les tengo que actualizar, nos determina el cronograma que nos dice cuáles van a ser los entregables que va a tener el proyecto a lo largo del tiempo, de su inicio hasta su fin. Por ende, conforme a esos entregables, yo me puedo ir ¿qué haciendo? Definiendo el plan de cómo voy a contratar a cada uno de estos profesionales. Recuerden que normalmente, recordemos normalmente, perdón, que en el proyecto nosotros específicamente, como es temporal, normalmente las contrataciones no son de una manera definitiva, sino son contratados como si fuese por producto, es decir, por entregable, salvo ciertas posiciones que sí ya van a formar parte, por ejemplo, que es lo ideal, lógicamente, cuando es complejo el proyecto, que ya acompañen a lo largo de la ejecución del proyecto a gente que van a formar parte del sistema operativo, es decir, si yo voy a montar un puerto que va a ser de embarque y desembarque de fluido, por un lado, y combustible, por ejemplo, y de sólido, por ejemplo, grano, en ese proceso ya de la construcción y montaje, ya contratar a la persona que va a ser el gerente del proyecto, perdón, de la planta o del sistema operacional y que va a acompañar en su momento también ya a la ejecución de esto porque va conociendo los pormenores y va desarrollándose cada uno de los aspectos que van engendrando, que van generando este bebé, como se diría, que sería el resultado final, la planta funcionando, el puerto funcionando, el sistema de originación funcionando o en su defecto el restaurante haciendo, operando o diferente dependiendo del tipo de proyecto que estamos enmarcando, ¿verdad? No obstante,
en esta fase, en este primer punto, que es la planificación de la gestión de los recursos humanos, que vuelvo a repetir, se desarrolla en la fase planificación del proyecto. Nosotros, gente, en esta línea necesitamos, por un punto, tener claramente bien definido el listado de principal o línea de base de los principales recursos que van a formar parte del equipo del proyecto. Obviamente esto en consonancia con el director de proyecto, porque como él es un responsable único, es la persona ideal o la persona que debería ir definiendo estos perfiles conforme a su expertise, así como conforme también a los roles y funciones que le van a ser asignadas dependiendo del resultado final al cual tiene que llegar. Y esto depende totalmente directamente de los entregables que se fueron definidos en el área de gestión de alcance. Porque en el alcance, ¿qué dijimos? Yo tengo que hacer una planta, pero esa planta implica licencia y permiso. Bueno, necesito un perfil de una persona, ya sea una consultoría interna, perdón, un personal fijo, staff, o una consultoría externa que me va a desarrollar eso, pero un paquete que hay que llegar, que tiene plazo, tiene proceso, tiene. Necesito la elaboración de los diseños ejecutivos en la parte mecánica, civil, eléctrica, automación, etcétera. Entonces, preciso de profesionales o de un profesional que esté ligado a esas líneas o que pueda coordinar eso con las contratistas que hicieron el diseño básico. Necesito personal que va a estar en campo, o sea, necesito un residente, ya sea no solo civil, sino ya sea un residente en el área eléctrica, un residente en el área mecánica, en el área civil, su supervisor, etc. Entonces, voy listando cada uno de estos. Esto no es, como se dice, en un sistema de gestión de calidad escrito sobre piedra, porque un proyecto es gradual. Cuando hablamos de la definición, no se olviden, se hace por etapas. Y a medida que va pasando, y cuando el proyecto es generalmente de gran envergadura, o sea, estamos hablando de 2 años, 2 años y medio, 3 o 1 año y medio por encima, hay muchas cosas que van a ir cambiando porque es dinámico. Entonces, hay posiciones que pueden ir surgiendo, hay posiciones que se van a solapar, hay recursos que conforme al expertivo, al rendimiento del mismo, vamos a poder integrar o reutilizar o descontratar o contratar, ¿sí? Entonces, este plan lo que busca es dar, gente, una línea de base de manera a que tengamos una visión, ¿sí? Y le permita también, ya sea a la consultora que contratamos que nos ayude o al área de recursos humanos o a nosotros mismos, ir definiendo los plazos o, como se dice, deadline que hay, de manera a hasta cuándo tengo mi tope o mi fecha tope para poder contratar estos recursos conforme a las necesidades que me van a generar, que me van a generar la ejecución y el desarrollo del proyecto. Desde el punto de vista del PMI, ¿verdad? O buenas prácticas, como ahí ustedes pueden visualizar, necesita ciertas entradas. Cuando hablamos de entradas, siempre va a estar el plan de dirección inicial del proyecto que vieron en el área de integración, ¿sí? Recursos requeridos para la actividad, que es el listado que estábamos hablando, ¿sí? Y dos aspectos que constantemente van a ir figurándose en los diferentes procesos que seguro ya habrán mencionado con el ingeniero Elvio, pero repasemos brevemente, que son los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. Factores ambientales de la empresa se refieren a factores que pueden incidir o que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, las políticas corporativas. ¿Sí? Nuestra empresa, para poder contratar, necesita cumplirse con tales condiciones: 3 contratos como mínimo, 3 cotizaciones como mínimo. Necesitamos tener en cuenta de que, por dar un ejemplo, hay empresas multinacionales, a mí me tocó trabajar, que no trabajan con contratistas, consultores o proveedores que han trabajado con el Estado. Bueno, esos son factores ambientales que tenemos que tener presentes porque son necesariamente condicionantes o premisas que nos pueden generar algún problema en el caso de que no consideremos y evaluemos un proceso. Y acuérdense de algo, lo que menos tenemos en un proyecto siempre, gente, es tiempo. Siempre vamos a estar, nuestra limitante más grande de un proyecto es el tiempo, ¿sí? Y activos los procesos de la organización son aquellos, vamos a decirle, como decía un jefe mío, la caja de zapatos, ¿verdad? Lo que la organización ya cuenta, o sea, los perfiles de cargo, los procesos de selección que ya tiene el área de recursos humanos, los reclutamientos internos, definiciones, cómo hacerlo, es decir,
podemos reclutar a través de directamente profesionales que ya están en área de operación, profesionales que están en el área de compra, profesional sin necesidad de buscar al salir al mercado externo a buscar. Otro activo de la organización son los estándares de qué sé yo, de procesos que ya pueden estar definidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de premisas que sean tanto internas como externas a la organización, así como sus políticas, procesos, procedimientos, estándares de trabajo, más las necesidades que requiere el proyecto, entran en una caja que, como le decimos, determinación lógicamente del organigrama, porque el organigrama nos da la estructura jerárquica y las principales posiciones. Descripciones de cargo, o sea, evidentemente ustedes saben, sobre todo como futuros ingenieros industriales, y ya que habrán cursado o están cursando procesos, sistemas de gestión ¿cómo se llama?, de calidad, asociado a cada una de las funciones vienen los descriptivos de cargo, ¿verdad? Después ya viene lógicamente reuniones, como menciona ahí, o juicio de experto, que es la experiencia, ¿verdad? El juicio de experto es una expresión muy utilizada siempre dentro del PMI como la experiencia, es decir, traer gente que ya tuvo experiencia en proyectos similares que nos ayuden no solo para formar parte, sino también a la hora de seleccionar, es decir, acá no conviene una persona ya con experiencia, acá lo podemos hacer sin necesidad de que tenga experiencia, le podemos formar, podemos reclutar internamente, esto es un perfil muy específico, todo ese conjunto como se dice, sapiencia o conocimiento que pueda traer alguien con experiencia. Las teorías organizacionales se refieren a conceptos o procedimientos que puedan tener dependiendo del tipo de organización. Al fin y al cabo, todo este proceso nos tiene que dar el plan de gestión de recursos humanos, que no es nada más que un buen organigrama como línea de base. ¿Por qué digo y repito mucho línea de base? Porque estamos en la fase de planificación. Y en la fase de planificación, gente, nosotros estamos tratando de ver qué va a acontecer en el futuro de corto, mediano y largo plazo del horizonte de vida de este proyecto o de ciclo de vida de este proyecto hasta entregar su sistema operacional. Entonces, son en esencia, en la práctica, le digo, lo que a mí me sirvió y tocó usar en proyectos, sobre todo de gran envergadura, es un organigrama que en algunos casos puede llegar a tener versión 30 también, porque se va actualizando y es dinámico, con sus respectivos descriptivos de cargo. A medida que crece el ciclo de vida del proyecto, se van a ir sumando, incrementando los recursos, tanto humanos como materiales, que se van a requerir, y esto a su vez va a ir decreciendo a medida que nos vayamos encontrando hacia el final del proyecto. ¿Por qué? Porque ya las necesidades van a ser menores. De ahí que por eso es que cuando se plantea el plan de gestión de los recursos, ya se habla también de manera amplia, ¿verdad? En las primeras ediciones se hablaba solo de recursos humanos, hoy se habla de una manera más amplia debido a que no solo tenemos recursos humanos, sino a veces ya contratamos llave en mano, ¿verdad? Que sería ya el producto cerrado, o sea, la base de hormigón hecha, la instalación, el montaje hecho. Entonces se traduce a un seguimiento y control más del resultado que de la contratación de un profesional o de un recurso, sino simplemente hacemos ya control de ese resultado. Entonces esta es la primera fase o el primer proceso. En conclusión, yo les diría que en esta fase hay que sacar como una línea de base que es el organigrama, línea de base o organigrama versión 0 de nuestro proyecto, con los respectivos descriptivos de carga, así como su matriz de responsabilidad en el sentido de qué funciones principales queremos que cumpla. Que obviamente es un documento o es un insumo que ayuda a elaborar el descriptivo de cargo, sabiendo que dependiendo de la necesidad y la envergadura del proyecto vamos estructurando eso. ¿Alguna pregunta sobre este proceso, sobre este primer proceso en la parte de gestión de recursos? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Entonces, en resumen, ¿qué tienen que sacar acá ustedes como su salida principal? Es que un organigrama línea base con los descriptivos de cargo de cada una de esas funciones, ya sea para ir a contratar o ya de manera externa o hacer un reclutamiento interno, ¿verdad? Bueno,
El segundo paso, ¿verdad? La estimación de los recursos, ¿verdad? Eh, en la estructura en general habla, como les digo, siempre los aspectos ambientales, organizacionales, etcétera. Acá la idea es principalmente ustedes, una vez establecido los entregables de su proyecto, el cronograma que le determina el inicio y el fin del mismo, ¿sí? Independientemente de los costos que ahora atribuyan, que sí vienen de la mano, la idea es estimar los recursos que van asociados a cada uno. Van a ver después cuando entremos en el desarrollo de la herramienta de Microsoft Project, ustedes van a generar su cronograma, van a secuenciar su tarea y ahí van a asignar los recursos. Estos recursos pueden ser humanos o recursos materiales, ¿sí? Que a su vez van a traer consigo después su respectivo costo, que es la siguiente área de conocimiento que van a ver la próxima clase, que es gestión de costo. Entonces, en la estimación de los recursos se analiza, y así de, no sé si de complejo, pero así de largo es el sentido de que se analiza actividad por actividad. El conjunto de actividades generan entregables, la serie de entregables, que es su DDT, que ya aprendieron en la parte de gestión de alcance, sumado junto da su proyecto. Entonces, actividad por actividad, o sea, cargar la losa con un FSK de 250, bueno, ¿cuántos recursos materiales? Bueno, o es llave en mano, ya un costo total. Uno por uno nosotros necesitamos determinar esa estimación de recursos que van a tener. Entonces, estos recursos que nos van a generar, gente, nos van a generar un histograma, ¿sí? De recursos humanos y recursos materiales, es decir, cuántos hombres o horas hombres yo necesito, ¿sí? Eso ya vamos a hacer directamente después con la herramienta. Yo preciso para poder llevar o cargar una losa o hacer un montaje, hacer una instalación, hacer una capacitación, hacer una implementación de un sistema, hacer un diagnóstico, dependiendo lógicamente del tipo de proyecto a lo cual estamos evocados, cuál es el alcance final. Y al fin y al cabo lo que busca, como les digo, es que así como tenemos una estructura de desglose de trabajo llamada EDT, se genera una estructura de desglose de los recursos, los principales recursos que vamos a tener relacionados y qué requerimientos hay para poder tener eso, qué condiciones, y no hay de otra. Por eso es que la fase de planificación exige su tiempo, ¿verdad? En ese sentido, no, es imposible si el proyecto es de gran envergadura, que nosotros podamos esto simplemente hacerlo en 1 o 2 días, ¿no? En un proyecto complejo, por darle un ejemplo, en mi experiencia, nos llevó a llevar en algunos proyectos 6 meses, 7 meses, todo lo que es la fase de planificación en general, o sea, todos los pequeños procesos que sirvieron de planificación mínimamente podrían llegar a alcanzar en un proyecto, nos lleva a llevar casi un año, 10 meses de trabajo para elaborar las diferentes procesos, pero los diferentes procesos que sirvieron, o sea, que consideramos que nos servirían para dicho proyecto, ¿verdad? Vuelvo a decirle, ¿por qué digo consideramos? Porque no necesariamente todos van a ser necesarios, no hay ningún proyecto que todas las áreas de conocimiento, todos los procesos se generen, y ese es uno de los principales cambios que ahora genera la nueva edición de una manera mucho más dinámica, porque los proyectos tienen como su propia vida propia, entonces, redundando un poco, ¿verdad? Y van generando muchas variantes, muchas variaciones, sobre todo dependiendo del tipo de proyecto que tratemos, si en el área tecnológica, si en el área médica, si en el área de ingeniería pura, si en el área de sistemas, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces este es el segundo proceso en la consecuencia de eso. Una vez que planificamos, ya tenemos nuestro organigrama, sabemos nuestros recursos con sus respectivos perfiles, ¿sí? Tenemos que asignar esos organigramas, ya sea de recursos humanos como recursos materiales, a las diferentes actividades de nuestro cronograma. Y esas asignaciones nos dan una estimación de recursos que vamos a precisar, ya sea horas hombre, horas máquina, o materiales específicos. Vuelvo a decirle, pueden ser capacitaciones, pueden ser servicios, pueden ser consultoría asociada. Por ejemplo, la obtención de licencia como, no sé, permiso de habilitación municipal, licencia ambiental, ley 6090 si usamos, o algún otro tipo, puede ser una consultora contratada que lo genera. Entonces ese paquete está asociado al recurso que hace la consultora X, ¿ya? Que va a invertir según su programa de ellos, o sea, 60 días, pero ya un costo fijo. Ahora, si nosotros vamos a asignar recursos a área, va a ser José Correa con un ayudante
y vamos a estimar 200 horas laborales de él y sus horas están evaluadas. Después, cuando lleguemos al costo, ustedes van a traducir eso aquí, van a traducir al precio, ya sea fijo cerrado o variable conforme a horas hombre, a horas máquina, ¿verdad? Entonces, la estimación de recursos va para poder definir a cada una de las actividades a través de diferentes métodos, como ahí menciona en las herramientas, ¿verdad? Cómo vamos a que, o cómo queremos desarrollar. Y ahí hay una cuestión importante, gente. Cada proyecto, por más que sea, voy a construir un silo de 5.000 toneladas, unos pequeños almacenamientos en Ciudad del Este, no es lo mismo de construir un silo de 5.000 toneladas exactamente, o sea, aparentemente teniendo igual que en el medio mismo el Chaco, por dar un ejemplo. O sea, las características, la topografía, el suelo distinto, las condiciones, los servicios básicos que pueden llegar condicionan una u otro tipo. La misma, la logística, la trazabilidad, ¿cómo se llama? La indisponibilidad que puede haber en un lugar u otro de acceso o no a materiales o recursos ya genera una característica distinta, un tipo de metodología distinta, un tipo de herramienta distinta, y ahí es donde juega un papel muy importante que, como ahí menciona, si se ven, que la primera herramienta y técnica menciona el juicio de experto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia genera tiene un peso muy importante a la hora de definir cómo lo vamos a hacer. No es lo mismo una persona que teóricamente conoce algo que una persona que 7 o 8 veces montó la misma cosa a lo largo de los 20 o 25 años. O sea, ese bagaje, esa experiencia le da un papel, un rol muy distinto a la hora de evaluar. Y duela o no nos duela, muchas veces no necesariamente va a ser un ingeniero, o eso puede ser un técnico o un tecnólogo que conoce bastante de eso, y su experiencia y conocimiento y su formación empírica le permitió tener ese bagaje, ¿verdad? Entonces es importante también, sobre todo ustedes cuando incursionan en el área de proyecto, cuando se van sumergiendo, el juicio de experto es como yo tomo una frase de mi papá, siempre hay que hacerle caso a los mayores, ¿verdad? Al menos escucharle, no te iba a hacer lo que dice, pero escucharle, ¿verdad? Entonces el juicio de experto es esa experiencia sumada que genera, porque muchas veces el no hacer caso a eso nos genera una pérdida de tiempo, y la pérdida de tiempo en el proyecto se paga de una sola manera, en sobrecosto. Y aparte sobrecosto en no llegar en plazo. Y normalmente nuestros inversores, normalmente nuestro jefe, normalmente el directorio o normalmente el banco, porque si no un costo financiero más o menos, lo único que le interesa es tratar de no desviarnos principalmente de ese presupuesto, así como del plazo que nosotros hemos establecido. Difícilmente me van a decir un proyecto que no hay una presión gigante por llegar en tiempo y forma, se refiere a la calidad y al costo. Bueno, dentro del tercer proceso es ya en estos primeros dos que habíamos mencionado, tanto la planificación como la estimación de recursos, nosotros estábamos parados dentro de qué parte de la vida de un proyecto, del ciclo de vida de un proyecto, en la fase de qué, los dos primeros procesos que estuvimos conversando. ¿Alguien se acuerda? Sí, en este slide estábamos hablando de los procesos de planificación, o sea, tanto la gestión de los recursos humanos y la estimación, perdón, de los recursos humanos y materiales, así como la estimación de los recursos para las actividades, son parte de la planificación. ¿Qué implica eso cuando yo hablo de planificación? Antes de iniciar propiamente dicho el proyecto. Siempre se solapan, hay una pequeña parte que se sigue planificando y ajustando y el proyecto ya inicia, pero ya debe ser el 5% o no más del 10% nunca ya de una línea de base de planificación. No, es lo ideal, lógicamente, ¿verdad? Van a tener proyectos en la práctica que cuando ustedes caigan en el proyecto ya está en la fase de ejecución y tienen que resolver y encontrar la manera de usarlas las mejores herramientas y técnicas de manera a acomodarse al ciclo de la ejecución que ya está el proyecto, que a usted le pueda servir para tener un norte, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que buscan con todas estas herramientas técnicas o buenas prácticas? Es como cuando se van en el auto y
independientemente que esté en el volante o el cambio, acelerador, embrague y freno, ustedes no están viendo cómo está su velocímetro, cómo está su tanque de combustible, cómo está su temperatura, etc. Bueno, eso busca las buenas prácticas, darle herramientas, ser su tablero de control, ser su tablero de guía para que ustedes puedan tener, como su nombre dice, un norte hacia dónde llegar. El siguiente proceso que vamos a hablar ahora, gente, ya es el proceso de la adquisición, ¿verdad?, del equipo o la adquisición de los recursos del proyecto. Acá principalmente hablamos más del aspecto humano, porque es la contratación propiamente dicho, y la definición de las respectivas responsabilidades y funcionalidades conforme lógicamente a que conforme a el organigrama definido como línea de base, ¿verdad? Aquí hay que confirmar los recursos que disponibilizamos, porque muchas veces nuestra empresa, organización, ya cuenta con ciertos miembros que pueden formar parte del equipo del proyecto, y a su vez hay miembros claves de dicho equipo que no existen, por tanto debemos reclutar ya sea de manera interna o de manera externa, ya sea volviendo a tener en cuenta lo que mencionábamos, que nos establece conforme a activos de los procesos, factores ambientales y nuestra línea de base, que en este caso es el plan de gestión de los recursos humanos, para poder contratar, para poder adquirir dicho equipo, ¿verdad? Al hablar de adquirir el equipo me refiero propiamente dicho a la contratación, ¿verdad? Vuelvo a decir, puede ser un reclutamiento interno dentro de una misma organización conforme a los factores ambientales de la misma, es decir, cómo establece, qué nos permite, qué no, porque hay organizaciones muy rígidas en ese sentido respecto al llevar un recurso a una área a otra, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí principalmente tiene la cuestión de la negociación, la definición de qué perfil que ya, o sea, perdón, la definición del recurso conforme al perfil que ya definimos en la parte de la planificación. Por eso, en la hora del proceso de planificación, donde definíamos el organigrama con los recursos, y en el segundo, donde estimábamos la cantidad de recursos, porque a veces, no, dependiendo de la envergadura, precisaríamos de algo mayor o menor. En esta etapa lo que venimos a definir es qué vamos a hacer conforme al calendario que nos estableció el plan de gestión de los recursos humanos, ¿sí? Y sobre esa base poder hacer las respectivas adquisiciones o contrataciones de recursos humanos, así como de repente de recursos materiales o de contratos propiamente dichos de llave en mano, ¿no? Porque generalmente cuando la envergadura del proyecto es muy grande, que se hace un contrato desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? Llave en mano, que es ya con el producto entregado, ahora donde la contratista en este caso o la empresa seleccionada conforme a los criterios políticos de la organización ya nos entregan un producto conforme a especificaciones que nosotros definimos, ¿verdad? Esta parte, cuando hablamos de adquisición o adquirir el equipo del proyecto, estamos basándonos ya durante el proceso de ejecución, ¿verdad? Generalmente ya se hace las contrataciones a medida que se empieza con... esto crece de manera gradual, no existe un proyecto, sobre todo cuando es de gran envergadura, donde todos los recursos ya están contratados. Cuando el proyecto es pequeño, sí, generalmente ya de repente, no sé, vamos a implementar un sistema de gestión de calidad, ya la empresa que le vamos a contratar, que va a implementar ese proyecto dentro de nuestra organización, ya viene con su líder, con su coordinador, con su asistente, porque ya es un poco más estandarizado, pero en un proyecto, megaproyecto, no sé, vamos a hacer un super viaducto, vamos a hacer el puente que actualmente está haciendo la Dario, vamos a hacer una planta industrial, no se cuenta con todos los recursos, por ende, se tiene que hacerlo de manera gradual conforme a un calendario o conforme al cronograma de nuestros principales entregables que nos dio que la gestión de alcance y gestión de tiempo del proyecto, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa en el punto de la adquisición. Sería el tercer proceso que más o menos nos sugiere
tener en cuenta. A veces, vuelvo a decirles, si ya la organización está basada en proyectos, que se acuerdan las matrices que vimos en el capítulo 1, los diferentes tipos de matriz, de estructura organizacional o de estructura conforme a proyecto, conforme a lo que menciona en el capítulo 1. Nosotros, hay empresas o organizaciones que ya tienen, por decirlo de manera estandarizada, entonces ya no necesitan adquirir el equipo porque el equipo ya es una parte de la organización porque está orientada a proyectos. Pero si una empresa que se dedica, no sé, a copiar gramos y necesita montar un silo, muchas veces tiene que construir y lo construye generalmente con un reclutamiento interno, con sus gerentes de operación, ver a cuál designa normalmente transversalmente como un gerente de proyecto y contrata ya los recursos mínimos requeridos porque generalmente se hacen llave en mano, ¿verdad? Entonces, lo que implica el proceso de adquisición del equipo del proyecto, hablamos ya de la incorporación de los recursos principalmente humanos o recursos materiales que van a requerir. Generalmente cuando hablamos de recursos materiales, salvo, no sé, vamos a contratar el hormigonado, que es una cantidad, no sé, estoy haciendo una represa y va a representar mucho y debo tener el control porque hay un principal costo está ahí. Generalmente muchas veces se contrata ya en mano y se entrega ya con las especificaciones a la contratista, ¿verdad? En el siguiente punto, que sigue siendo un proceso dentro de la ejecución, es el desarrollo del equipo del proyecto, ¿verdad? Constantemente, esto es un aspecto fundamental y clave porque es importante, un proyecto, en un proyecto y les va a pasar cuando, si es que ya trabajaron o están trabajando ahora en un proyecto o lo van a hacer en el corto plazo, yo lo veo sí o sí, independientemente que marquen una vida más en el área operativa o, vamos a decirle, un sistema cíclico de trabajo, van a terminar haciendo o gerenciando o participando en proyectos, se van a dar cuenta que ahí genera mucha tensión porque el proyecto siempre tiene al tener como base el plazo, es decir, un punto determinado de entrega del mismo, genera mucha presión. Por tanto, el desarrollo del equipo del proyecto no solo implica el desarrollo, capacitaciones, coaching, como hay mucho hoy, sino principalmente en esta parte del desarrollo es la motivación a los empleados, porque llega un momento donde se vuelve rutinario, hay mal de barco, hay una cuestión, porque día a día hay un solo objetivo que llegar, ¿verdad? Independientemente que por más complejo que sea, y a varios o, no sé, centenar de entregables tenga, hablando de manera exagerada, el proyecto, igual necesariamente el único objetivo, o sea, el proyecto tiene un único objetivo, ¿sí? Al tener un único objetivo, que una de las principales características de trabajar en proyectos, genera a veces roce, genera a veces situaciones un poco no agradables. Por tanto, es importante que tanto el gerente de proyecto en conjunto con el área, ya sea de gestión de proyecto o el área de recursos humanos o las consultorías que transversalmente le hacen, porque cuando el proyecto es muy grande, eso es requerido, se necesita constantemente estar motivándole, principalmente cuando el proyecto es muy largo. Imaginen un proyecto de 3 años, todo muy lindo, vamos a construir una represa, vamos a construir un viaducto, vamos a construir, pero les garantizo que llega un momento donde se genera una tensión, hay mucho estrés, hay mucha presión, muchas veces esa necesidad de llegar en tiempo y forma hace que tengamos que trabajar lunes, feriado, sobre horas de trabajo, muchas veces no son remuneradas, entonces es importante buscar que el equipo el desarrollo del equipo del proyecto haya una interacción clara entre todo lo que implique el proyecto como un tal, hacia el objetivo al cual van y cada uno de los miembros del proyecto, desde el gerente del proyecto hasta la persona que se encuentra en el último nivel del organigrama, debido a que constantemente esa interacción, vuelvo a decirle, genera situaciones, obviamente y lógicamente, porque cada uno tiene su carácter, tiene su forma de ser, forma de pensar, y en los proyectos constantemente hay que tomar decisiones, y a veces
no solo toma decisiones el gerente, sino se toma decisiones a unos niveles de la línea inferior a él, o inclusive dos líneas abajo, que serían los coordinadores, supervisores normalmente. Entonces, muchas veces se genera una fricción o se genera problemas. Entonces ahí es donde la dirección del proyecto debe desarrollar a su equipo en lo ideal. Volvemos a decir lo ideal porque a veces genera esos costos y eso se olvida porque se omite. Y al omitirse muchas veces, como ahí le puse en negrita, no se puede lograr esto, o sea, una alta rotación del personal, ¿verdad? Hay proyectos, a mí me tocó trabajar en un proyecto donde lastimosamente la rotación era elevada debido a que había una crispación y había mucha tensión y realmente era incómodo trabajar por diferentes maneras. Y acuérdense algo, generalmente en un proyecto es como una pirámide, o sea, viene de la cúspide hacia abajo, o sea, la base sostiene, pero llega un momento donde si esa base no está motivada a ver, o sea, va a ceder, ¿no? Y va a caer todo, ¿verdad? No significa que no se llegue al resultado, no significa que no se haga un buen producto final, pero bajo qué consideraciones, retrasos, sobrecostos y vamos a decirle situaciones que se podían haber necesariamente evitado, ¿no? Es indefectible e imposible que no haya fricción, es indefectible e imposible que no haya. Lo que buscamos es minimizar y lograr vamos a decir, una armonía en ese trabajo, ¿verdad? Y eso, el proceso de desarrollo del equipo de personal, ¿sí? A través de técnicas, herramientas, capacitaciones, coaching, algún tipo de, ¿cómo se llama? Otra vez, lógicamente, aumento salarial, ¿verdad? Evaluaciones, como ahí dice, métricas definidas claramente, permiten ¿cómo se llama? Que el equipo esté motivado, ¿verdad? Entonces, este tema del desarrollo del equipo de proyecto, particularmente en experiencia en campo, les digo, que a mí me tocó de manera directa, tuve experiencias muy positivas, así como también tuve experiencias no positivas, y en las muy positivas se dio principalmente a que hubo una atención, sobre todo en los proyectos vuelvo a repetirle, de mucha duración, porque hace que el proceso sea un poco tedioso, sea un poco cansador, ¿verdad? Cuando empieza un proyecto todos estamos felices, motivados, ver, pero a medida que eso va, vienen varios factores, ver la desgana, a ver, imagínense, tenemos que ir a una Concepción o todos los días tenemos que viajar 100 kilómetros y vuelta para ir a un proyecto, o sea, todos esos factores van influenciando porque sobre todo, lógicamente, los recursos humanos, ¿verdad? Y ahí es donde se tiene que jugar un papel muy importante. Inclusive a veces la rotación no es mala, es decir, sacarle de una posición, colocarle en otra, aprender nuevas cosas, va ayudando principalmente en los recursos que van empezando, ¿verdad? Que se van desarrollando y no son muy específicos, ¿verdad? Bueno, lo que implica dirigir el proyecto, ¿verdad? Perdón, eh, desarrollar el equipo. Eh, yo particularmente creo que ahí hay consideraciones importantes a tener. Primero, lógicamente, la cuestión interpersonales que hay. O sea, segundo, lograr capacitaciones ayuda mucho a veces, no necesariamente un empleado quiere o un colaborador, siempre que se le aumente el salario, ahora se necesita capacitaciones que ayudan, no sé, puede ser idioma, puede ser algún aspecto técnico, puede ser la capacitación en un software, puede ser el desarrollo de algún tipo de herramienta o técnica específica que la organización o el proyecto mismo pueda pagar de manera que él pueda retribuir en su crecimiento personal, pero a la vez, y profesional, pero a la vez también dar al proyecto las cuestiones amenas como la coaching, las reuniones informales que generan un trabajo muy interesante, en que no crean en los proyectos el famoso catarsis, ¿verdad? Qué sé yo, en alguna cuestión no formal es donde más se ayuda. Nosotros hacíamos lo que se llama lecciones aprendidas en eso, donde se hacía asado, se hacía alguna reunión, pero fuera del proyecto, donde se le escuchaba a cada uno de los recursos, sus opiniones, ver en las diferentes áreas, en la parte civil, eléctrica, mecánica, automación, en la parte de compra, en la parte de controlling respecto a los insumos, la entrada. Todo eso genera y va ayudando a la hora de la motivación principalmente de los recursos, ¿verdad?
El tema del desarrollo es un tema que para mí particularmente es un proceso siempre a considerar, ¿verdad? Y muchas veces, vuelvo a decirle, eh, el motivar al recurso no es necesariamente aumentar el salario, ¿verdad? Generalmente digo, en la área de proyectos de grandes empresas por sobre todo, el área de proyecto es el que más gana porque se le contrata para cuestiones puntuales, ¿verdad? No están haciendo una carrera corporativa, institucional o lo que sea, sino están contratados para un fin específico. Siguiendo un poco, gente, tenemos los dos últimos procesos que son la dirección del equipo del proyecto. Acá es básicamente seguir conforme al plan de... Esto viene un poco ligado ya a lo que es el alcance del proyecto, viene ligado a los plazos determinados para los entregables y viene ligado a los recursos y así como a los recursos que se estiman. Acá en la dirección del equipo del proyecto, el principal jugador, el principal responsable es el líder del proyecto. Es el que tiene que, así como el técnico en un equipo, ¿verdad? Necesariamente que tiene que dar las directrices, el que tiene que parar la pelota, el que pensar en frío, dar los feedback o retroalimentaciones, ¿verdad? Tomar decisiones para poder resolver los problemas y como dice una cuestión muy importante que constantemente se dan en los proyectos que es gestionar los cambios en un proyecto. No hay ningún proyecto o alguien que te pueda decir, al menos que trabajó en proyectos, te diga que no existen cambios, porque uno en la planificación ve una función por más experiencia que tenga, históricos, gente con mucho conocimiento del tipo de producto o servicio que se va a arrojar, que haya implementado de la misma manera en otras situaciones muy similares, constantemente hay cambios, ya sea por una política externa, por una traba. Imagínense haber estado gestionando un proyecto que empezó en el 2019, en el 2020 agarró una pandemia, ¿verdad? O sea, se cerraron las fronteras, cómo traemos materiales que no estaban siendo así, qué hacemos con esto, cómo hacemos el recurso ocioso, diferentes factores que se van dando en sí, ¿verdad? Entonces, dirigir el equipo del proyecto implica eso, ¿verdad? Y gran parte de lo que va a sopesar, que en este caso el principal responsable, el director del proyecto, es en los aspectos intangibles o vamos a decirle en los aspectos de las habilidades blandas. Por eso es que cuando hablamos en el capítulo 1, el gestor, el director, el coordinador, el project manager, como le quieran llamar, del proyecto, que es la cabeza, tiene que tener gestión interpersonal, porque constantemente se va a manejar con conflictos que muchas veces no van a ser técnicos, sino van a ser emocionales, ¿sí? O van a ser cuestiones de carácter o cuestiones actitudinales. Entonces ahí es donde él tiene que jugar y transversalmente con lo que hablamos en el proceso anterior, que es el desarrollo del equipo del proyecto, tratar de sopesar con eso, o sea, a través de capacitaciones, como le digo, coaching mismo que se generan a lo largo de un proyecto. Obviamente estamos hablando de una situación ideal. Muchas veces el contexto de nuestro proyecto no da un presupuesto que nos permita hacer eso, pero gente, no, hay que usar, como se dice, la creatividad y el ingenio, ¿verdad? En el sentido que, y bueno, y no podemos contratar un coaching, y bueno, usemos la experiencia, usemos los ambientes informales para poner una situación amena, tratemos de llevar no a un plano personal, porque ahí se descompone todo, ¿verdad? Entonces, el dirigir el equipo al proyecto muchas veces va a ver con el tema de constantemente va a ser el tema interpersonal y así como el tema de habilidades blandas que van en la gestión de personas, que evidentemente después se van a retribuir en que hay que registrar, hay que evaluar esos resultados y generalmente se evalúan en las métricas de desempeño de cada uno de los miembros del equipo del proyecto, ¿verdad? O sea, o en sus KPI, como le quieran llamar, ¿verdad? Bueno, eso le dejo a colación, son también el mismo concepto de entrada, herramientas y salidas que tienen, ¿verdad? Hay diferentes tipos, yo creo que acá como habla principalmente de herramientas de habilidades interpersonales, gestiones de conflictos, que ya son técnicas un poco que debe ser acompañada por, no sé, psicólogos laborales o ver, ya genera un poco de costos adicionales.
Personalmente me tocó trabajar en compañía donde sí teníamos coaching, capacitaciones, relacionamientos, trabajo, talleres que nos permitían interaccionar entre niveles de coordinador, supervisor para poder tratar al personal. Pero le vuelvo a decir, ¿qué pasa si el recurso es limitado? A ver, y bueno, se pueden gestionar de otra manera, así como cuando queremos, mismo como ustedes cuando son compañeros, ver qué hacen de manera de poder integrarse interpersonalmente, generan un asado, un espacio totalmente ajeno a lo que es lo técnico, a lo que es lo de estudio, ¿ver? De manera que ahí socializan, ver, se van escuchando y de cierta manera. Lo mismo pasa en los proyectos y es fundamental que haya ese tipo de interacciones que ayuden o generen a generar esos cambios interpersonales entre cada uno de los miembros del equipo, ya sea desde el gerente del proyecto, como le digo, hasta el último miembro del equipo del proyecto, o sea, porque hablando último simplemente en el respeto de la jerarquía, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, acá la cuestión es un poco fundamental que también la característica de la cabeza tenga esa visión, porque si no tiene esa visión se va a generar muchos conflictos. Vuelvo a decirlo, no significa que no se va a terminar el proyecto. Ahora, ¿bajo qué va a implicar, qué condiciones o bajo qué precio, como se diría, no solo económico, sino qué precio interpersonal o qué precio emocional o qué precio, porque mucha gente inclusive por no poder asumir, o sea, o llevar todo a un plano personal, genera mucho conflicto e inclusive a la larga ya genera conflicto en su vida profesional, ¿verdad? Entonces es fundamental esos aspectos que van interrelacionados con el desarrollo del equipo y la dirección del proyecto, ¿verdad? Van muy ligados de la mano estos procesos. Y por último está el proceso del control, ¿verdad? El control es fundamental porque evidentemente tenemos que analizar los rendimientos de nuestro equipo, las relaciones costo-beneficio, cómo salieron, qué influencia tuvieron entre nosotros, positivas o negativas, los problemas interpersonales que se pudieron dar, ¿verdad? O sea, lo histórico que se pudieron generar, obviamente nosotros esa información lo vamos a transmitir en una herramienta que puede ser las lecciones aprendidas del proyecto, las evaluaciones de desempeño que nos van a dar para cada una de las posiciones, que por más mínimas que sean, es importante siempre tener unas métricas cuantitativas para que el recurso sepa que va a ser evaluado, ¿verdad? Ya sea para su aumento salarial, ya sea para un reconocimiento, ya sea para darle una capacitación, porque generalmente también eso motiva porque sabe y está orientado hacia dónde tiene que ir, ¿verdad? Bueno, sobre esa base, gente, antes de entrar un poco al resumen que preparé brevemente sobre el área de gestión de recursos humanos, si bien hablamos muy teóricamente, ver la esencia principal de lo que es la gestión de los recursos dentro y principalmente los recursos humanos dentro de un proyecto, se centran en herramientas como definir claramente una línea base de los principales cargos que vamos a necesitar, es decir, a través del organigrama y las responsabilidades o descriptivos de cargo del proyecto y el seguimiento, o sea, y el establecimiento, como le digo, de métricas o evaluaciones de desempeño, cómo le vamos a medir. O sea, es importante y claramente que cada recurso sepa que va a entrar y va a ser evaluado su rendimiento y su interacción también, no solo en aspectos, sino objetivo y claro, porque a mí particularmente tocó conocer a profesionales brillantes, pero con todo respeto, intratables, ¿sabes? Es decir, no te permitían, o sea, ni desarrollarte interpersonalmente, ni desarrollar la máxima expresión que uno puede hacerlo de manera profesional dentro de su expertise o experiencia, ¿verdad? Porque generan situaciones o ambientes no agradables, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente el que juega un papel muy importante y que tiene que tener la muñeca o el dribbling, lógicamente, quien es el gerente del proyecto, ¿verdad? Entonces, en esencia, la estructura de esta área de conocimiento se centra principalmente en definir quiénes van a jugar el partido, ¿verdad? Que muchas veces no son los mejores jugadores, sino son los jugadores más responsables, los que se saben llevar como equipo, porque lo material acá no tiene emoción, ¿verdad? O hace o no hace, ¿verdad? En cambio, los recursos humanos juegan un papel muy importante debido a que hay una interacción
de persona a persona, o sea, interpersonales, y eso, si se lleva a planos personales, genera generalmente mucho problema o conflicto dentro que normalmente termina impactando negativamente en la ejecución del proyecto, ¿verdad? La gestión ahí como dice, de los recursos, lo que busca es organizar y dirigir al equipo del proyecto, ¿verdad? Eh, esa, esa estructura, tanto en cantidad o tipo de equipo de proyecto, es variable, ¿verdad? Muchas veces al inicio lo más, somos menos a la hora de trabajar, se va incrementando, ¿ver? Y dependiendo de las áreas y las funcionalidades que determinó el rol y la responsabilidad de cada uno, algunos inclusive no terminan el proyecto, no porque se les sacó, ¿ver? Sino porque ya su expertise ya no es requerido, ¿verdad? Recuérdense que el proyecto tiene que entregar un resultado final, ¿verdad? El equipo del proyecto es principalmente, cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando vieron en la parte general de los diferentes participantes de un proyecto? El equipo es un núcleo, ¿verdad? Están los clientes internos, externos, las partes interesadas, stakeholders, están los que son los sponsors, los patrocinadores. Entonces, el equipo del proyecto es como un subgrupo de todo ese conjunto de interacción de personas que se van a dar y es clave su incidencia, su participación en todos los procesos principales, ya sea en la planificación, en la ejecución y en el seguimiento y control del proyecto. En resumen, en lo que es buenas prácticas, nosotros necesitamos planificar los recursos que vamos a ver, ¿sí? Y estimar esos recursos mínimamente que vamos a necesitar. Lógicamente, después necesitamos desarrollarle a esa gente, o sea, adquirir o reclutar o comprar el diferente material o contratar el profesional, desarrollarle para mantener y dirigir a ese equipo para poder llegar al resultado final. Esos son los que empujan la carreta, ¿verdad? Efectivamente. Y obviamente no podemos escapar la medida, ¿verdad? Necesitamos controlar a la gente, controlar el consumo, en el caso de los recursos y los materiales, de manera que tengamos la menor desviación posible, ¿verdad? Bueno, este es el material que yo les preparé, gente, para esta parte de lo que es gestión de los recursos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta relativa. ¿Quedó claro? Es un área de conocimiento un poco más teórica, ¿verdad? En la parte práctica, nosotros vamos a pedir en el trabajo que hagan el desarrollo, porque ustedes saben lo que es la parte de organigrama, escritivo, claro, que ya dan en otras materias, entonces vamos a trabajar un poco en la matriz de responsabilidades que vamos a pasarle unos ejemplos, ¿verdad? Pero ustedes hacen una investigación y hacen un planteamiento de eso, ¿verdad? ¿Quedó claro, gente? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quedó claro, profe. Bueno, si así como les digo, entonces yo les voy a estar subiendo más tardar el jueves la parte de gestión de tiempo con, ¿cómo se llama? Le voy a pasar a Elvio para que suba, ponernos al día con eso y vuelvo a decirle, lo que es trabajo práctico de esto, le vamos a estar subiendo ya sobre mañana las directrices y un pequeño test que vamos a hacer antes del inicio de la clase que viene, como siempre. Lo que es gestión de tiempo quedó postergado todo para 15 días. De hoy en 15 días van a entregar el pequeño TP, que tampoco es nada complejo, va a ser la elaboración de un cronograma que en la estructura lo que yo les voy a pasar van a ir viendo cómo se estructura y le vamos a pasar unos ejemplos. Y el test respectivo al área de conocimiento de gestión de tiempo. ¿Ok, gente? Sí, profe. Dale, profe. Dale, profe. Dale, quedamos así, le agradezco y vamos a subir la grabación de la clase a la plataforma. Muchísimas gracias por su atención y estamos en línea. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Dale, profe, gracias. Chao, chao.